¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Algunos suscriptores del canal me han pedido que les enseñe a construir un cable Ethernet o cable de red. Como sabéis, el cable Ethernet es un cable de red por el que podemos transmitir datos. Sobre la mesa tengo dos tipos de cable. Este es el cable Cat5e y esto es cable Cat6. Bien, si el cable no tiene blindaje, como es este caso, este cable que veíamos aquí, que sencillamente llevaba los 4 pares y la cubierta de PVC, pues vamos a utilizar conectores RJ45 que no lleven blindaje, estos que veis aquí. Si el cable va blindado, como hemos visto aquí en este caso, que lleva la cubierta protectora aquí metálica, pues tendremos que utilizar un conector RJ45 que también vaya blindado. ¿Qué más debemos de tener en cuenta, además del tipo de cable? Pues tenemos que prestar atención a qué uso le vamos a dar el cable. Por ejemplo, si queremos crear una red entre dos computadoras, necesitaremos un cable cruzado. Y un cable cruzado tiene la siguiente configuración que veis aquí. En cambio, si lo que queremos es un cable para unir, por ejemplo, un PC a un hub, un concentrador de puertos, Ethernet, por ejemplo, un switch o un router, pues en ese caso lo que vamos a hacer es un cable paralelo o también denominado normal. Y aquí podéis ver las características que tiene esa configuración de cable normal o paralelo, las podéis ver aquí. Bien, ahora sí, existe un tercer tipo de cable, que es el cable inverso, que no es muy utilizado, solamente se utiliza en algunos equipos de Cisco System para aplicaciones muy concretas y que por tanto nosotros no vamos a utilizar. Nosotros generalmente lo que vamos a construir es un cable paralelo para poder conectar nuestro PC a un router, por ejemplo. Esa va a ser la finalidad. Bien, y como habéis visto en estas dos configuraciones hay un orden para nombrar los pines y numerarlos. Si nosotros ponemos el conector RJ45 de esta manera que estáis viendo, con los pines metálicos hacia arriba, pues el pin número 1 es el que tenemos más a la izquierda. Y luego vamos avanzando, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que es el que tenemos más a la derecha. ¿Y por qué numeramos los pines? Pues porque hay dos configuraciones según la norma. Y una es la configuración 568A y la otra es la configuración 568B. Aquí estáis viendo la A y aquí la B. Y estamos viendo cómo se organizan los cables. Pues bien, en este vídeo vamos a fabricar un cable Ethernet paralelo o normal para poder conectar nuestro PC al router. Y para ello, ¿qué herramientas vamos a necesitar? Pues necesitamos un alicate cortalambres, este que veis aquí, y también una crimpadora. Además de eso, sería ideal si tuviéramos un comprobador de cables Ethernet. ¿Vale? Los hay muy baratos y lo que hace ese tipo de comprobadores es comprobar la continuidad entre los pines del conector RJ45 de uno y de otro extremo del cable. En este vídeo os voy a explicar cómo podemos hacer esa comprobación de una manera muy sencilla con un multímetro, ¿vale? Con la prueba de continuidad. Si bien es cierto que comprobadores más avanzados nos pueden indicar o certificar el tipo de cable que tenemos, también nos pueden indicar si tenemos una avería la distancia a la cual se encuentra la avería para localizarla fácilmente y además nos proporcionan otro tipo de información muy útil en otro tipo de redes. He dejado los elementos necesarios sobre la mesa y lo primero que vamos a hacer es trabajar con el cable. El cable lo vamos a encontrar así, como estáis viendo, y vamos a quitar unos 5 centímetros de la cubierta aislante de PVC. Para ello podemos utilizar directamente la crimpadora. Tiene varias cuchillas. Aquí estáis viendo una cuchilla de corte que nos va a servir para luego cortar y alinear los pares. Ahora lo vais a ver cómo se utiliza. Y aquí tenemos un hueco, que este hueco, junto con la cuchilla que tenemos aquí a este lado, nos va a servir para quitar la cubierta aislante de PVC. Ahora os voy a enseñar cómo. Y estas dos cuchillas que vemos aquí, enfrentadas, y que dejan un pequeño hueco entre ellas, es para quitar el aislante de los pares pequeños. Comenzamos quitando la cubierta aislante del cable. Lo colocamos aquí en el agujero, como estáis viendo, cierro y giro. Y una vez que hemos cerrado y hemos girado, como veis, la cubierta sale y no hemos tocado los pares para nada. Hemos quitado la cubierta aislante de una forma muy sencilla y además no hemos dañado el aislante que recubre los pares.
importante, antes de continuar trabajando, vamos a poner la bota o protector del RJ45. Lo dejamos aquí. En este caso vamos a trabajar con el estándar 568B. Bien, este estándar es la manera en la que nosotros vamos a organizar los cables. Recordar cómo numeramos los pines y el color que tiene que llevar en cada pin. Bien, para que no se os olvide nunca cómo es la configuración 568B, yo hago lo siguiente. Primero, ordeno los pares de esta manera. Primero naranja, después verde, azul y marrón. Una vez que los tenemos ordenados de esta manera, lo que voy a hacer es separar los pares. Como estáis viendo, van cruzados. Los separamos y los dejamos rectos. Y muy importante, empezamos a ordenar por el cable blanco-naranja, este que veis aquí. Fijaos, hasta ahora lo único que he hecho es separar los 4 pares, primero el naranja, después el verde, después el azul y después el marrón. Y ahora, una vez que los tenemos separados, los pares, anteponemos el cable blanco-naranja al naranja, después el cable verde-blanco sobre el verde, después el azul-blanco sobre el azul, el marrón sobre el marrón. Bien, una vez que los tenemos así, tenemos que cambiar el cable verde por el azul y el azul por el verde. Por lo tanto, cambiamos el cable verde por el azul y el azul por el verde. En la posición número 4, si empezamos a contar desde aquí, 1, 2, 3 y 4, estaba el cable verde y ahora tenemos el cable azul. Y en la posición número 6 teníamos el cable azul y ahora tenemos el verde. Bien, manteniendo esta configuración, juntamos los cables. Puede ser útil moverlos así un poco para irlos juntando, que queden uno junto a otro en paralelo con la configuración que hemos descrito. Que si os fijáis, en la imagen que tenéis aquí en el gráfico es la misma que la 568B. Esta es la manera más fácil de recordar esta configuración de cables. Bien, cogemos la crimpadora, como veis aquí, con esta cuchilla que hace tope y cortamos los cables. Recordar, tiene que haber como 1 centímetro aproximadamente. Y aquí los tenemos cortados. Esto lo desechamos. Ahora colocamos el RJ45, como estáis viendo. Hasta que los cables hacen tope aquí. Fijaos, aquí ya los cables están haciendo tope en el conector y además tenemos que fijarnos en que la cubierta de PVC llega hasta esta parte. En esta parte, cuando lo crimpemos, esta pestaña de plástico va a bajar y va a aprisionar nuestra cubierta de PVC y nuestro cable para que no se mueva. Y aquí existen unas cuchillas que van a bajar, aquí las estáis viendo, y estas cuchillas van a hacer contacto eléctrico con los cables. Por lo tanto, una vez que lo tenemos así colocado y que estamos viendo que el orden de los cables es el correcto, cogemos la crimpadora. En este caso utilizamos el hueco de 8 pines, lo introducimos a tope y apretamos. Y ahora ya simplemente lo extraemos, colocamos la bota en su posición y ya tenemos listo este lado del cable Ethernet. Ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo aquí en este otro lado. Voy a hacerlo exactamente igual, de la misma manera que habéis visto que he hecho con este, y una vez que lo tenga hecho vamos a comprobar si el cable que hemos construido funciona correctamente. Bien, pues ya tenemos aquí nuestro cable Ethernet construido. En este caso es un cable paralelo o normal, por lo tanto tiene que tener continuidad eléctrica el pin número 1 del conector 1 con el pin número 1 del conector 2, el 2 con el 2, el 3 con el 3 y así sucesivamente. Y de esta manera iríamos comprobando por pares los pines y comprobando su continuidad eléctrica. Si en alguno de los pines no tenemos continuidad eléctrica, el cable Ethernet
es defectuoso. Encendemos el multímetro, vamos aquí a la prueba de continuidad, está identificado con ese símbolo que veis ahí, y en el momento que nosotros tenemos continuidad entre las puntas, el multímetro pita. Por lo tanto, si yo cojo y pongo una de las puntas en el pin número 1, sabemos que tiene que tener continuidad con el pin número 1 del segundo conector. Vamos a ponerlo así para que se vea mejor. Por lo tanto, cuando yo toco el pin número 1 en los dos conectores, vemos que hay continuidad. Pasamos ahora al pin número 2. Toco el pin número 2 del primer conector y el pin número 2 del segundo. Y también hay continuidad. Pasamos al pin número 3. Comprobamos. Tiene continuidad. Pasaríamos al pin número 4. Tiene continuidad. Al pin número 5. Tiene continuidad. Al pin número 6. Tiene continuidad. Al pin número 7. Tiene continuidad. Y por último el pin número 8. Tiene continuidad. Por lo tanto, el cable que hemos fabricado está perfectamente y es apto para su uso como cable normal o paralelo. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.